Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy quiero que hablemos de un tema muy importante para la historia y también para la actualidad nacional. Saben ustedes que ha pasado un hecho bastante delicado que nos devuelve al pasado, pero la primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿a cuál pasado nos devuelve esto? Eso de los atentados a candidatos o precandidatos a la presidencia es algo que vimos en gran medida a finales de los 80s y a principios de los 90s. Estaban viendo ustedes en este curso el tema de Luis Carlos Galán, un candidato de la oligarquía, pero que a raíz de ese atentado se convirtió en un candidato popular, en un mártir, en un héroe. Entonces, el primer punto que quiero que reflexionemos es cómo convertir a alguien en un héroe sin serlo. Este señor Luis Carlos Galán fue ministro, trabajó con los gobiernos más dictadores de la última etapa del Frente Nacional, fue un politiquero que nunca le importó el pueblo, un liberal que se rebelaba ante otros liberales. Pero este candidato tenía algo bueno, solo una cosa buena, y es que no quiso meterse a los carteles de la mafia como los otros liberales, o como la mayoría de los otros liberales. O sea, mientras que personajes como Alberto Santofimio, Álvaro Uribe Vélez trabajaron para los carteles, este señor no quiso trabajar con los carteles, y por eso fue que le quitaron la vida a Luis Carlos Galán. Pero ven ustedes el mero titular de ese documental y lo venden como un héroe, como un salvador nacional. Falso. Y haciendo un ejercicio analógico desde el neuromarketing electoral, desde la representación y la manipulación de masas, con el señor Miguel Uribe Turbay se está pretendiendo lo mismo. O sea, lo quieren volver un héroe cuando no lo es. Y si este señor llega a perder la vida, que esperamos que no, ahí sí que lo van a volver un héroe y vamos a tener que mamarnos el uribismo 20 o 30 años más, haciendo todas las cagadas que ya conocemos del uribismo. Entonces es muy delicado, desde cualquier punto de vista, lo que pasó el sábado a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, porque nos van a meter un nuevo mártir, y este mártir es mucho peor que Luis Carlos Galán, porque Luis Carlos Galán por lo menos era un oligarca que no iba de la mano con el crimen organizado. Yo lo compararía, por ejemplo, con un personaje como Humberto de la Calle. Humberto de la Calle es un politiquero que está a favor de la oligarquía, pero que no se le ha comprobado vínculo con el crimen organizado. Y cuando estalló el escándalo del proceso 8000 en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, Humberto de la Calle fue el primero en renunciar, siendo el vicepresidente de la República. Entonces, yo comparo mucho a Luis Carlos Galán con Humberto de la Calle. Pero Miguel Uribe Turbay representa lo peor de la oligarquía colombiana. Voy a decir 3 hechos que la prensa Mossad no está diciendo en este momento. Hecho número 1. Cuando sucedió el atroz crimen contra la señora Rosa Elvira Celi, que a raíz de eso es que nace el delito del feminicidio en Colombia, en el gobierno de Santos, salió este señor Miguel Uribe Turbay a decir que ella se lo había buscado, que si ella se hubiera quedado en su casita, juiciosa, en vez de irse a farrear con 2 tipos, que estaría vivo. Cuando pasó el crimen de Estado contra Dylan Cruz, en la dictadura del títere Iván Duque, que sabemos que Iván Duque es un bobo, el que realmente gobernaba era Álvaro Uribe. Entonces, cuando estamos en la dictadura de ese bobo y le quitan la vida a Dylan Cruz, sale este mismo Miguel Uribe Turbay a decir que fue un accidente, o sea, que no fue un crimen de Estado, que fue un accidente y que fue que Dylan se le atravesó a la bala. Entonces, la pregunta que yo le hago en este momento a los que defienden ese sistema de interpretaciones: ¿será que este joven de 14 años
también cometió un accidente con Miguel Uribe y Miguel Uribe también se le atravesó la bala a ese joven. Bueno, por ahí dicen que el karma, o dicen que el pez muere por la boca, son frases de la sabiduría popular. O sea, yo a nadie le deseo el mal y no me alegro del mal de nadie y me duele por la familia, porque la familia no tiene la culpa, ni la esposa, ni los hijos tienen la culpa. Pero el señor Miguel Uribe Turbay sí tiene responsabilidad en lo que le pasó, porque él ha difundido un discurso de odio, ha estado al lado de los victimarios. Él no tiene la culpa de que su abuelo sea un traficante del cartel de Medellín, un dictador como Turbay Ayala. O sea, él no tiene la culpa de lo que hizo su abuelo, no tiene la culpa de lo que hace su padre, que también tiene serias acusaciones por corrupción. Él no tiene la culpa de haberse quedado sin madre, que el cartel de Medellín, en una vendetta contra Turbay Ayala, le hayan quitado la vida a su madre, que también era inocente, la señora Diana Turbay, en 1991. Pero él sí tiene la responsabilidad de defender cosas tan nefastas como el porte legal de armas para que la gente de bien se defienda. Lo que él llama la ciudadanía de bien, que es la gente rica de derecha, no es la gente pobre de derecha, es la gente rica de derecha. Y en ese aspecto, analizando las últimas palabras que dijo antes del atentado, que ahorita hablaremos de detalles técnicos del atentado, porque no quiero apresurarme hasta que no escuchemos de la propia fiscalía cuál es la versión oficial y cuál es la postura que podemos asumir ante la postura del ente investigador, el ente acusador. Hay que decir algo muy importante sobre este tema de Miguel Uribe Turbay. Cuando al señor le disparan, ya estaba todo organizado, es decir, había una ambulancia cerca. Y otra cosa muy sospechosa, ¿por qué no le quitan la vida al agresor, como pasaba en la época de Pablo Escobar? Es porque en la época de Pablo Escobar no había celulares. El agresor tenía un celular y con ese celular ustedes saben que pueden coger a los autores intelectuales. Entonces le dan un tiro en el pie para poder quitarle el celular. Le quitan el celular y lo desaparecen. Y un grupo de militares retirados que tiene una cuenta en la red social X, dizque veteranos del ejército, publica todos los datos del agresor en tiempo récord, cuando la fiscalía ni siquiera había llegado a la escena del crimen. Y cuando la fiscalía llega a preguntar por el celular del joven de 14 años, no está el celular por parte alguna. Entonces ahí se entiende por qué al joven no le quitan la vida de una. Claro, porque si le quitan la vida ipso facto, llega la fiscalía y queda con el celular en cadena de custodia. Y con el celular se dan cuenta quiénes son los autores intelectuales. Entonces, ¿quiénes son los principales sospechosos? Los guardaespaldas del mismo Miguel Uribe y los señores de la UNP que estaban ahí también supuestamente cuidándolo. O sea, ¿cómo es posible que no hubiese un anillo de seguridad? ¿Y cómo es posible que el agresor dispare aproximadamente en 10 ocasiones y solamente a la víctima le dispara en 3? En otras versiones dice que apenas le disparó 2 veces. Algo muy raro. O sea, lo más normal es que el agresor dispare 10 veces y que la mayoría de las balas vayan a la víctima. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar, pero la principal lectura que uno ve acá es quién es el que más se favorece con esto y quién es el que más se perjudica con esto. ¿Quién es el que va a ganar votos? ¿Quién es el que va a ganar un mártir, como pasó con el tema de Luis Carlos Galán? ¿Quién es el que está ocupando la agenda mediática para que la gente descuide otros temas como el juicio al mismo Álvaro Uribe o como la consulta popular? Bueno, y quiero terminar esta parte con algo que tiene que ver con el engagement y tiene que ver con el tema de la agenda mediática. Si analizamos
la semana pasada la gente estaba pendiente de otros temas, o sea, la gente estaba pendiente de la consulta popular. Usted se metía, por ejemplo, al canal de Daniel Coronel y había 10, 12 mil personas viendo la audiencia simultáneamente. Y esta mañana me metí al canal de Daniel Coronel y había 3.500, o sea, y es la primera vez en lo que va de este año que veo que Daniel Coronel no tiene más de 5.000, o sea, y me puse a ver Focus Noticias, 1.000 conectados. Entonces me puse a ver todos los canales y todos tenían menos audiencia. Y eso se explica desde el algoritmo. Porque, ¿quiénes están llevando la audiencia? Todos los pasquines que están hablando de la noticia, incluyendo los pasquines que son alternativos. O sea, la agenda mediática se trasladó a otro lugar. Blue Radio, que era un medio moribundo, sin audiencia prácticamente, Blue Radio, sacando videos de más de 100.000 vistas, cuando Blue Radio hacía rato que no pasaba de 100.000 vistas. Y cualquier persona que hable del tema fácilmente conecta 10, 12.000 personas simultáneamente, así tenga poquitos suscriptores. Entonces, la agenda mediática ya se pasó al tema de Miguel Uribe. Y acá es en donde digo que en ese aspecto lograron lo que querían. O sea, lograron crear una cortina de humo suficiente como para desviar al pueblo y que el pueblo se desinforme más de temas que también son importantes. Lo de Miguel Uribe indudablemente es muy importante y hay que darle la atención mediática necesaria, pero hay una saturación y esa saturación es entendible porque los medios quieren monetizar la noticia y es válido, pero lo más curioso de todo es ver que no es tanto que estén monetizando la noticia, porque la mayoría de videos que se graban sobre el tema quedan en amarillo, porque se ponen a presentar los momentos del ataque. Un medio que sea inteligente habla pura verborrea y no muestra nada, y así ganan buena plata, el video queda en verde y logran despolarizar el tema de la agenda mediática, despolarizarla para meterla en otra polarización que es más delicada. Una polarización en donde ya la discusión no es si van a condenar a Uribe o no, o si van a aprobar la reforma a la salud, la reforma laboral o no, o si va a haber consulta popular o no. O sea, ya la agenda mediática se va a concentrar en los que ofrecen una supuesta seguridad y los que no la ofrecen. Entonces ahí es donde los uribistas son muy fuertes. O sea, los uribistas son muy fuertes para hablar de matar gente, de pedir bajas. O sea, ellos tienen mucha experiencia y ellos aprovecharon del caos de las FARC y de autoatentados también. Ojo, no estoy diciendo que esto sea un autoatentado, pero en la época de Pastrana, cuando Uribe era candidato, hubo varios autoatentados demostrados. Entonces, a través de crear un enemigo interno, que ya no era ni siquiera las FARC, sino que era todo aquel que fuera antiuribista o que fuera considerado, entre comillas, de izquierda. Entonces ya en este momento se está creando un nuevo enemigo interno y ese enemigo interno es el que va a recibir todos los ataques mediáticos. Y por eso digo yo que este tema hay que manejarlo con pinzas. Y también desde los medios antiuribistas se han sacado noticias falsas, hay que reconocerlo. Y las noticias falsas solamente perjudican a los enemigos de la democracia. O sea, yo pienso que un país crítico y bien informado siempre debe tener en cuenta que la noticia falsa hace mucho daño. Bueno, les propongo que tengamos un descanso de unos 20 minutos y quiero que analicemos esta noticia y que a través de ella nos devolvamos otra vez al pasado para seguir hablando de personajes como Luis Carlos Galán, otros que realmente sí tenían más intereses populares, como Bernardo Jaramillo Osa, como Jaime Pardo Leal y como Carlos Pizarro León Gómez. Entonces, bueno, nos vemos ahorita más o menos a las 10:10 para que hagamos la segunda parte de la clase.